carreteras. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, ya va a ser -5, apenas han entrado 47. Ni modo, no hay problema. Entonces vamos a ver esto del movimiento de tierras, ¿no? Entonces vamos a continuar, 47 ya. Inge, Dime. no sé si puedo hacer una pregunta, pero fuera del No, tema. pero sí siempre les digo todos los días, si tienen alguna consulta, hoy también he dicho, dime con todo gusto, no hay problema. Ok, Inge, tenía una consulta respecto a cómo se entregan, digamos, los proyectos en trabajos que son de la gobernación. Como nos indicaba, por ejemplo, en los cortes transversales se presentan con tramos rectos cada 20 metros y si no me equivoco, en curvas son cada 5 o cada 10 para que tenga mayor detalle. Ya, a ver, te voy a Mm, aclarar mm, y gracias por la pregunta. Todo lo que ustedes quieran y si yo puedo responder, me siento más bien halagado de que me hagan preguntas, ¿ya? No te agradezco. Bueno, para la gobernación me estás hablando, Clara, ¿no? Específicamente. Tú quieres sí, presentar un diseño de una carretera. En general, hay que ver qué alcance tiene primero, ¿no? O sea, puede ser solamente el diseño de un pavimento, puede ser el diseño de un proyecto a nivel de factibilidad, puede ser un diseño final o que como se llama actualmente estudio de identificación, eh, y así tienen varios nombres. Por ejemplo, si quisieras que te comente más, tú me dices cuál tipo de estudio estás realizando, porque cada tipo de estudio tiene diferente alcance, ¿ya? Tiene diferentes alcances, no todos son igualitos. Eso tienen que empezar a entender. Cuando uno empieza a hacer un trabajo, por ejemplo, quiero hacer un diseño de una carretera, así con la palabra diseño nada más. Quiero hacer un diseño de una carretera. Tienes que saber qué cosa quieres hacer de ese diseño. O sea, cuando, no sé si yo les he comentado alguna vez, el último proyecto que he hecho para la gobernación, el título es el siguiente y se los voy a aclarar un poco. Estudio de identificación, así dice el título de ese proyecto que he hecho. Y estudio técnico, económico, social y ambiental del mejoramiento de la carretera Bellavista-Tahuacruz. Está aquí de Quillacollo hacia el norte, pasando Marquina, hacia, con dirección hacia Morochata, pero es el tramo más cortito, 23 metros o 25 kilómetros más o menos tiene eso. Entonces, cuando me han dado ese trabajo, empiezo estudio de identificación. Eso quiere decir hacer un trabajo de factibilidad. Factibilidad. ¿Y qué es eso de factibilidad? Antiguamente se usaba factibilidad, el término. Actualmente se usa estudio de identificación. A lo mismo. Entonces, cuando yo quiero manejar el término antiguo, factibilidad, quiere decir que hay que hacer un estudio de la carretera. Ahí dice mejoramiento de la carretera. O sea, quiere decir que hay una carretera, hay un camino, digamos. El carretera o camino es, yo uso indistintamente, son sinónimos. Pero podemos decir que carretera es una vía más importante, camino es una vía secundaria. Bueno, esa es la diferencia que yo uso, ¿no? Pero los dos son palabras sinónimas. Bueno, entonces, cuando me han dado ese trabajo, dice estudio de identificación. Les decía, eso es factibilidad. Entonces, ¿en qué consiste ese estudio de factibilidad? Porque lo primero que hay que hacer es factibilidad. Entonces, tienes una ruta. Ver esa ruta si podemos modificar, mejorarla. O sea, hay que mejorar el camino. ¿En qué cosas voy a mejorar el camino? En la pendiente, por ejemplo. O sea, tienes un trazo del camino antiguo y hay un lugar que tiene 10% de pendiente, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar una variante, una alternativa, y eso son alternativas para que se baje en vez de 10, que sean 9 o 8, digamos, es lo que se quiere, bajar, disminuir la pendiente. Podemos mejorar, ¿qué cosas?
el ancho de la calzada. El ancho de la calzada, por ejemplo, supongamos que sea de 5 metros, no me acuerdo ya mucho, pero 5 metros. Tenía originalmente. Si voy a hacer un mejoramiento, no voy a dejarlo con 5 metros, tengo que mejorar, quiere decir que voy a subir a 6 metros por lo menos de ancho de calzada. ¿Qué quiere decir eso? 3 metros de un carril y 3 metros del otro carril. Sigo manejando camino, nada más. Camino es una carretera de un carril de ida y un carril de vuelta. Eso es camino. Porque hay que ir diferenciando después. Ustedes tienen que ir aprendiendo. Por ejemplo, hay otras carreteras que se llaman autopistas. Las autopistas son vías de alto volumen de tráfico y con control total de acceso. Esa es la definición de una autopista, control total de accesos. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede haber cruces a lo largo del camino. No hay cruces así a nivel. Si quieres cruzar una autopista, tiene que haber pasos elevados o a desnivel, no al mismo nivel. O sea, eso no. Control total de accesos quiere decir que no hay cruces de vías al mismo nivel, ¿no? Si no le entiende eso, me dicen y sigo aclarando. Entonces, esa es una autopista. Y la autopista tiene que tener mínimo 2 carriles por sentido. Si no, no se llama autopista. Además, las velocidades para autopista tienen que ser arriba de los 75, 80 kilómetros. Es para que sea autopista, ¿no? ¿Hasta qué velocidad? Hasta 120. Esas son las velocidades máximas con las que se diseña una autopista, ¿ya? Depende ahora de qué tipo, o sea, si estamos en un terreno plano, ondulado, va cambiando un poco las características. Pero bueno, volviendo nosotros de nuevo a lo que me has estado preguntando. Entonces, en el estudio de identificación, o sea, la factibilidad, tenemos que considerar alternativas y de esas alternativas elegir la mejor, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos modificado? La pendiente, el radio de las curvas más cerradas. O sea, si la velocidad de proyecto originalmente de ese camino antiguo era de 30 kilómetros por hora, entonces tratamos de buscar que la velocidad sea de 40 o de 50. Y entonces el radio ya no va a ser de 30, tiene que ser de 50, 60 metros de longitud. Entonces estamos mejorando la carretera. O sea, se mejora queriendo colocar bermas, digamos. Si no tenía bermas, entonces puedo poner una berma de 50 centímetros. Y así, por ejemplo, si era solamente ripio, digamos, o si no, empedrado ese camino. Y nos dicen hay que hacer un mejoramiento. Si vamos a hacer un mejoramiento, tenemos que cambiar el tipo de pavimento. Entonces, y si se justifica, ¿no? O sea, también tenemos que ver, no es que así nomás lo cambiamos, sino que tiene que haber más de 200 vehículos por día para justificar una pavimentación, digamos. Entonces podemos usar un pavimento rígido, un pavimento flexible, etc. Entonces, eso es el estudio de identificación. Y para ese estudio de identificación, generalmente, si yo voy a presentar primero ese informe, se hace no en la misma escala de 1 a 1000, sino eso, siempre les he estado comentando, cuando uno hace un estudio a nivel de factibilidad, los planos que puedes presentar es en 1 a 2500 o 1 a 5000, ¿ya? Con curvas de nivel cada 5 metros. Y con menos características, ¿no? O sea, menos exactitud. Eso es lo que se hace a ese nivel, el estudio de identificación o factibilidad. ¿Qué cosas hay que hacer? Hay que hacer excavaciones o calicatas para definir cuál va a ser el CBR, que es el que nos da la capacidad soporte de los suelos, de la subrasante, del terreno natural, y ese valor debemos encontrar para estimar cuál serían los espesores del pavimento, etcétera, ¿no? Pero eso es como prediseño, no a nivel de diseño final. Entonces, uno presenta primero ese informe. Vuelvo a repetir, y lo que tú me decías, por ejemplo, las secciones presentes igualito, la planta, el perfil y las secciones transversales, pero no en las escalas
que son a diseño final, porque estás primero presentando un estudio de identificación, o sea, de factibilidad. Así se hace, se presenta para decir, estos son los cambios que voy a hacer. Y esto va a costar, se estima que va a costar tanto el cambio. Entonces, la gobernación, digamos, a través de sus ingenieros, ven y dicen, bueno, estamos de acuerdo, que sigan con esta alternativa, la 2, digamos, o sea, puedes hacer 2 alternativas mínimo o puedes hacer 5. Entonces, dependiendo de eso, te dicen, bueno, haz la 2, listo. Entonces, la siguiente etapa de tu proyecto es el diseño final. Y el diseño final tiene otras características, o sea, cuando presentes el diseño final de la alternativa elegida, entonces, normalmente en las carreteras rurales, la escala de la presentación de los planos en planta y perfil son 1:1000, les he dicho, ¿no ve? 1:1000. Y en el perfil longitudinal, las cotas, para que se las deforman, ¿no ve? Hemos dicho el perfil longitudinal, deformamos las cotas o distancias verticales o las alturas, las hemos ampliando las escalas para que se pueda visualizar la conformación del terreno y ahí dibujar las rasantes, ¿no ve? Eso es lo que hemos aprendido, dibujar las rasantes. Entonces, esos planos ya son a diseño final. Por lo tanto, los planos van a ser con curvas de nivel cada metro, ¿ya? Cuando estás haciendo el diseño final. Y en el proyecto que yo hice no se decía diseño final, se decía estudio, eh, estudio a ver, bueno, voy a repetir porque me olvido a veces. Estudio de identificación y estudio técnico, este es estudio técnico, económico, social y ambiental. Ese es el diseño final. O sea, esas varias palabras lo modificaron. El gobierno hace unos 3, 4 años han modificado con esas palabras. Eso quiere decir diseño final. Entonces, el diseño final se presentan otros planos, de nuevo. O sea, con la alternativa que has elegido. Y cambiamos la escala. Y hacemos, por ejemplo, las calicatas, ahí se hace cada 250 metros para determinar el severo. En cambio, en el estudio de factibilidad se puede hacer cada 300, cada 500, hasta incluso cada 1000 metros. Pero esos alcances, esos detalles, te lo ponen en el DBC. ¿Qué es el DBC? El documento base de contratación. O sea, cuando tú te vas a hacer ese trabajo que me dices para la gobernación, te dicen el contrato va a consistir en esto y el alcance es esto. Entonces, ahí te están diciendo, me tiene que hacer un estudio de identificación y después, elegida la alternativa, me va a hacer el diseño final. Entonces, cuando uno hace el diseño final, tienes que tener más detalles, análisis de los costos unitarios tienes que hacer. Y a la pregunta que me hiciste, tenemos que presentar los planos de las secciones transversales. Esas secciones transversales normalmente se presentan en escala 1 a 200, 1 a 500, más o menos que se pueda visualizar. ¿Y qué secciones transversales? Cada 20 metros en tramos rectos. Y si estamos haciendo un camino de montaña, entonces en las curvas, debido a que hay más, la configuración del terreno va cambiando en una curva, entonces podemos disminuir cada 5 metros o cada 10 metros. Tomamos esas distancias por ser las más prácticas, ¿ya? O sea, los 20 metros, por ejemplo, que siempre he estado comentando, los 20 metros de distancia entre una sección y la otra sección en los tramos rectos, o sea, en el camino hay tramos rectos y curvas, ¿no? En el tramo recto cada 20 metros cuando estamos haciendo diseño final. Entonces, se considera esos 20 metros dentro de lo que es la topografía, dentro de lo que es el diseño de la carretera, como una distancia racional donde no hay mucho cambio de la configuración del terreno. O sea, más o menos se mantiene en 20 metros, no hay mucha variación, digamos. Entonces, por eso se toma esa distancia. Ahora, podríamos tomar cada 5 metros, cada metro,
en tangente, en tramos rectos cada metro, pero nos llenamos de curvas, o mejor dicho, de secciones transversales y no se justifica. Por eso es que se toma esa distancia, 20 metros. Pero si estoy haciendo un estudio de factibilidad, ya no voy a tomar 20 metros, voy a tomar 50 metros o 60 metros, cada 60 metros saco secciones transversales. Entonces, el dibujo de las secciones transversales tienen que ser a la misma escala, o sea, la horizontal y la vertical tienen que ser la misma. No puedo cambiar la vertical a otra escala. ¿Por qué? Porque quiero calcular el área. Entonces, tiene que ser un dibujo a la misma escala. Entonces, de ahí encuentro el cálculo del área y después, multiplicado por la distancia de los 20 metros, de los 10 metros o los 5, determinamos... A ver, un momentito, por favor. Hola. Entonces, a ver, no sé si quieres algo más que te aclare. Yo con todo gusto. A ver, dime todo lo que te está pasando o quieres hacer algún trabajo, qué es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que fijarte tu DBC. En el DBC hay un documento de contratación, por eso se dice documento base de contratación. A ese documento base de contratación, cuando tú haces la propuesta, tienes que decir, voy a hacer calicatas cada qué distancia, voy a sacar 1000 puntos por kilómetro para hacer la topografía. Todos los detalles que puedes, tienes que indicar como un plan, como un plan. Entonces, eso tienes que cumplir, ¿no? Entonces, voy a hacer el diseño del pavimento flexible, digamos, voy a hacer uso de, quiero hacer con concreto asfáltico en caliente. Entonces, si en el DBC te dice, utilice el método Marshall para calcular el porcentaje óptimo de asfalto, tienes que hacer, o sea, te están diciendo, haga tal cosa y te está pagando. Pero a veces uno quiere obviar y no quiere hacer algunas cosas. Entonces, pero si te exigen, tienes que cumplir con todo lo que has firmado el contrato, porque una cosa es firmar el contrato y ahí dice, como complemento, ver el documento base de contratación, que es el que te rige para que tu trabajo esté bien y lo te aprueben, ¿no? Entonces, eso es lo que es el alcance. Sí, no sé si me has entendido. Una cosa es la factibilidad, otra cosa es el diseño final. Cuando ustedes hagan su proyecto de grado, por ejemplo, y le ponen la palabra diseño final, necesitas hacer todo a detalle. O sea, incluso los análisis de costos. ¿Cómo se hacen los análisis de costos? Tienes que hacer análisis de ítem de costos unitarios. De cada ítem que estás queriendo colocar, vas a indicar cuánto va a costar el metro cuadrado, el metro cúbico, la hectárea, etcétera. O sea, tienen generalmente estos una unidad. Por ejemplo, quiero hacer el desbroce. En carreteras se empieza con instalación de faenas, por ejemplo. En carreteras, cuando quieres hacer un estudio o quieres hacer un detalle de los ítems que vas a utilizar en la construcción, empiezas con instalación de faenas. ¿Qué es instalación de faenas? Es el que la empresa constructora, la contratista, la que va a construir, tiene que instalar campamento, tiene que poner letreros, tiene que trasladar los equipos pesados, las volquetas, todo eso no te lo trasladan gratis. Tú, o sea, la institución que te está contratando te está pagando ese traslado de maquinaria. Por ejemplo, si tienes que hacer concreto asfáltico en caliente, o sea, pavimento, tienes que tener una planta. Si dentro de lo que te dicen tiene que tener una planta, tienes que instalar una planta en ese proyecto. O sea, y eso cuesta harto. Entonces, ese ítem hay que definir cuánto te van a pagar. Tú tienes que decir, me van a pagar $10,000, esto, y tienes que hacer el análisis de la explicación de en qué vas a gastar esos $10,000, porque no es poner $10,000 y listo. No, generalmente tú tienes que decir, 500 metros cuadrados voy a usar para oficinas, voy a hacer ambientes para oficina, 350 metros para baños, para talleres, 250 metros cuadrados, va a tener galpón, todo eso tienes que mostrar.
justificar. Entonces, cuando empiezas la construcción van a empezar a ver que estás haciendo el galpón, que estás haciendo las viviendas. Las viviendas pueden ser prefabricadas, tú dices van a ser prefabricadas, o también puedes decir, me voy a alquilar en esa zona una casa, ¿listo? Y ahí van a vivir mis obreros. ¿Ya? También puede ser otra forma. Y después de eso viene el movimiento de tierras, que es lo que estamos queriendo ver, el movimiento de tierras. La excavación, o sea, un ítem es corte, es la excavación, y el otro ítem es relleno, ¿no ve? Entonces, de la excavación sí hay un problema, porque nunca les he explicado eso. La excavación, por ejemplo, tienen un nombre, el ítem de excavación. No se pone excavación nada más, porque si yo pongo excavación, tienes suelos, que es suelo fino, y tienes suelo en esta carretera que estás queriendo hacer, roca. Entonces tiene que haber diferencia de costos. No puede ser el mismo costo hacer voladura de roca que sacar un material suelto, fino, ¿no? O sea, que es más fácil el suelo fino, excavar. Entonces, tú tienes que poner el ítem excavación común. O sea, excavación común quiere decir excavación en tierra común, en terreno común. O sea, eso se dice excavación común. Y la otra puedes poner excavación en roca. O sea, tiene otro costo. Excavación en roca, tienes que usar dinamita, explosivos, etcétera. Entonces, ese es otro costo. Por ejemplo, cuando uno hace maestría, así, no sé si a ustedes tal vez ya les enseñan sobre a qué distancia hay que poner los cartuchos, cuánto de pólvora para hacer explosivos y que no haya rajaduras en las viviendas, etcétera. Todo eso se estudia, por ejemplo, en maestría, en especialización, las voladuras, ¿no? O sea, es otro tema. Entonces, volviendo a lo nuestro, tienes que poner un ítem, excavación común, otro, excavación en roca. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer así como el que me estaba preguntando, yo no sabía qué poner. Entonces yo colocaba excavación no clasificada. Esa era mi forma de presentar, excavación no clasificada. ¿Qué quiere decir? Que no sabes si es roca o es terreno suelto, o sea, fino. Entonces, el contratista, cuando veía ese ítem, ellos iban al lugar y decían cuánto de suelo hay y cuánto de roca. Entonces, incrementaban el costo unitario. Y en vez de usar $1, por decir, por una excavación común por cubo, colocaban $20 o $15, ¿no? Excavación no clasificada. Pero tiene ese problemita que no se sabe cuánto es de roca y cuánto es de suelo. Entonces, por eso yo ponía excavación no clasificada, Y ¿no? que Dime, John. en ese ítem que estaba mencionando, justo Sí, igual estaba en eso, es en excavación no clasificada. ya. En el caso que yo estaba analizando es uno que está con, bueno, se agrega que incluye transporte. Esto también yo creo que afecta bastante en el costo del Muy ítem. bien, John. No, me gusta. Lo que me estás preguntando es ya un poco más a detalle de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es cierto. Yo tenía errores cuando empecé a hacer proyectos de la excavación, digamos, o sea, del movimiento de tierras que se excavaba, ¿no ve? Y te sobraba tierra. Entonces, esa tierra hay que trasladar a unos lugares que se llaman botaderos. Botaderos se llaman. O sea, del proyecto se indica estos lugares. Generalmente los geólogos te dicen, este lugar no va a haber problema aquí que se vuelva un botadero para que no afecte al drenaje ni nada de esas cosas. Entonces, ahí se bota el, el suelo excedentario, el suelo que queda de más. O sea, antiguamente, ¿qué se hacía? Con los equipos se botaba alrededor del camino, listo, ahí se quedaba. Pero como empezaban a ver el estudio de impacto ambiental, tratar de conservar el medio ambiente, todo eso, ya pues ahora ya no se puede botar así nomás. Entonces hay que agarrar todo el excedente del corte, del suelo de corte, digamos, o rocas también, y llevar a lugares especiales que se llaman botaderos. Y ahí se extiende y se lo compacta, se paga de todo eso. Y después se pone plantas.
o sea, para que ahí no se note que sea un botadero así, sino que se pone pasto, se siembra y eso tiene costo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que tú me dices es así. Yo al comienzo no tenía esa diferencia de que hay que tener un ítem de excavación, o mejor dicho, un ítem de transporte de material, o sea, por metro cúbico, kilómetro. O sea, tienes que saber cuánto material te va a sobrar o estimar, ¿no? Si al final de cuentas tampoco no siempre tiene que salirte el valor, pero ya tienes un valor estimado y tienes tu costo unitario. Entonces, cuando se licita y se adjudica una empresa constructora, ahí está su costo de esa empresa y con eso no se cambia. Entonces, si hay que trasladar mayor distancia, etcétera, se paga, se va pagando. Pero es cierto, preferible es tener aparte el sobreacarreo, ¿no? O sea, tener cuántos cubos vamos a sobreacarrear, transportar más allá de una distancia del acarreo libre, ¿no? Entonces, esas cositas, John, es cierto, así se va aprendiendo más, pero como nosotros estamos a un nivel que recién estamos aprendiendo a hacer el diseño, calcular el área, calcular los volúmenes, entonces su libro no profundiza demasiado en el alcance, pero tú me has hecho la pregunta que está muy válido, donde tú me dices, una cosa es estudio de factibilidad, otra cosa es el diseño final. Las dos son casi similares. ¿Cuál es la diferencia? Que en el de factibilidad estás haciendo alternativas, estás estimando costos y en el de diseño final son costos reales, a detalle estás haciendo el diseño. Entonces, por eso es que las curvas de nivel también cambian. Una es cada 5 metros, la otra es cada metro, para tener mayor precisión o mayor exactitud. ¿Ya? ¿Qué más, John? Inge, tal vez aumentando eso, yo tengo, por ejemplo, en el de movimiento de tierras, el ítem de excavación no clasificada que incluye transporte, como le estaba mencionando. A ver, Y el háblame un otro, poquito más fuerte, discúlpame, John. Háblame un poquito más fuerte para que todos se escuchen. O sea, mm, tú me has dicho que tú tienes un ítem que es excavación no clasificada, me has dicho, ¿no? sí, Ya, y tengo otro que es el ítem de, bueno, el que le continúa es el de terraplén relleno y compactado con el material de corte. correcto. Estos dos ítems, por ejemplo, cuando se está iniciando al presentar planillas de avance, en este caso tal vez en una carretera, ¿es aconsejable que se mantengan con esos nombres, con esos detalles? O como estamos iniciando y dicen no conocemos mucho, tendríamos algunas definiciones un poco más generales para poner en la planilla? Ya, ya. Fíjate, es aconsejable ir diferenciando, ¿no? O sea, no que tenga, que sea casi igualito y que tengas diferentes ítems. Generalmente hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, tú me has dicho, excavación no clasificada están usando. Ya, está bien. Es la que yo usaba, excavación no clasificada. Ahora ya no uso excavación no clasificada. Ahora uso excavación común y excavación en roca y debo decir cuánto tiene que ser el porcentaje en roca, viendo el trazo de la carretera. Entonces, ahí tengo que estimar o tengo que contratar a un geólogo. Yo, por ejemplo, contrato a veces geólogo para que en cada sección transversal, me dibuje hasta dónde es suelo y de dónde empieza roca. Hay lugares caminos donde es montañoso y entonces hay suelo, poca cantidad y hay más roca. Entonces, ahí el geólogo te va determinando unas fallas en cada sección transversal, pero eso significa costos, o sea, es contratar al geólogo y que te vaya viendo en el lugar y va mapeando, va definiendo a qué profundidad está la roca. Entonces es bastante complicadito eso, más costoso. Entonces, por ese motivo es que se usa el ítem excavación no clasificada, donde uno pone un porcentaje de roca y un porcentaje de suelos y ahí has definido tu costo, ¿no? Eso es lo que se hace. Y aparte es conveniente hacer el transporte de sobreacarreo, o sea, el transporte de la cantidad de tierra adicional que hay que trasladar a los botaderos o también, como tú me estás diciendo, a los lugares de terraplén.
¿no? Entonces, cada uno de estos tienen sus limitaciones en función del diagrama de masas. O sea, si tienes una distancia de acarreo libre que se llama, puede ser en el DBC que sea 50 metros, o puede ser 5 o 100 metros. En 100 metros no se paga sobre acarreo, no se paga. O sea, que tienes que mover en los 100 metros el movimiento de material, digamos. Ahí no se paga. Pero si ya son 300 metros, ya hay que pagar un sobreacarreo. Y si tienes distancias mayores, entonces hay que pagar a la empresa contratista y por eso se dice otro ítem, transporte de material. Entonces tienes que pagar eso, el ítem generalmente es metro cúbico kilómetro. Entonces, ¿cuántos kilómetros has avanzado? Hasta ahí se paga. Y hay que ir controlando eso. Eso hace los inspectores. Cuando están construyendo, existen los inspectores que van chequeando todo eso, ¿no? O sea, cuántos cubos se están trasladando, hasta qué distancia para pagar. O sea, porque las contratistas, las empresas, no te hacen gratis. Te cobran, mueves una piedra de un lado a otro y te cobran, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, de que no se te aviven y te cobren demasiado, ¿no? Y tú, por ejemplo, ahorita tal vez estás en un proyecto, estás haciendo el proyecto, no estás revisando ya la construcción, posiblemente lo que yo estoy entendiendo. Tú estás haciendo un proyecto, ¿no ve, John? Sí, bueno, es que era un, era un trabajo, un proyecto pasado que se está Ya, haciendo ahorita en una constructora en La Paz. ya, Y este es de construcción y mejoramiento. Entonces, ya, tenía las está dudas bien. para que no haya, digamos, el rebote con la gobernación, porque lo que no me gusta bastante es el hecho de mandar y que después hayan revisiones de cosas que no son muy obvias, por así decirlo. Por eso tenía esas dudas. Sí, no, en eso, por ejemplo, tienes que tener cuidado. Siempre hay que, cuando uno no tiene una confianza plena de lo que estás haciendo, consulta, consulta. Alguien siempre te va a orientar un poco mejor. Entonces, eh, generalmente yo así a priori te diría que los ítems tienen que diferenciarse. Hay unos ítems que pueden ser provisión, colocado, extendido y compactado. Así se pone y no hay problema, pero tienes que, en el análisis de costos unitarios, tienes que ver cómo se provisiona ese agregado, eh, cómo se selecciona. O sea, todo eso tiene que estar en el análisis del costo unitario. Y vale ese ítem, así, para no hacer muchos ítems, ¿no? O sea, a veces uno tiene que resumir en uno. Por ejemplo, como te estoy diciendo, provisión es proveer material. Extendido es colocar en la plataforma, en la calzada o en la plataforma de la carretera. Compactado, ahí ese material compactado. Y ahí terminas, digamos, densificación al 100%, digamos. Entonces, cumples con todos esos detalles y se paga por cubo compactado, ¿no? Entonces, ese es el ítem de, por ejemplo, capa base, capa subbase, provisión, colocado y extendido. En otros tiene que haber el relleno, por ejemplo. El relleno, ¿de dónde vas? Tienes que tener material de relleno, o sea, material para rellenar. Si no tienes, tienes que trasladar el material de algún lado y tienes que decir, se va a trasladar 3 kilómetros en el análisis de costos y ahí está directamente el terraplenado. O sea, que cuánto de distancia tienes que ir trasladando en promedio, eso es generalmente. Pero tampoco no puedes hacer demasiados detalles que unos van a ser 3 kilómetros, otros 5. Generalmente por eso es que se usa cuando es transporte metro cúbico kilómetro, para evitar que si has hecho otras distancias, ahí está fácil, metro cúbico kilómetro, entonces cuántos kilómetros has recorrido y ya está, se paga de eso. Entonces, tienes que tener un poquito que te ayuden, puedas hacerlo mejor, ¿ya? Porque cuando yo empecé, por ejemplo, yo no tenía a nadie que me diga esto hay que hacer o esto se sugiere. Yo me guiaba, al comienzo, por ejemplo, tenía que hacer informes. Tenía miedo a hacer un informe, o sea, no tenía confianza. Entonces, conocí ahí a algunos arquitectos y les decía, fíjate, esto es redactado, ¿está bien o está mal?
Entonces me daban esa orientación, pero después en lo referente a diseños o todo lo que era ingeniería civil, no tenía yo nadie. Entonces yo tenía que buscar libros, revisar y aprender. Esa es la única forma. Entonces por eso es que te digo, agarra vos otros proyectos, revisas, ves qué hay, qué es bueno, qué es malo y vas armándote tu propio concepto y así vas a avanzar. ¿Ya? ¿Listo, Ok. John? Sí, muchas gracias, sí. No, más bien un gusto que estés haciendo trabajos de ese tipo, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ¿alguien más quiere preguntarme? Bueno, estamos en lo básico, por si acaso. Lo que él me ha preguntado es un poquito más, es ya más avanzado, pero nosotros tenemos que aprender primero a calcular eh, qué se entiende por la cartera de chaflanes, qué se entiende por la regla de las cruces para calcular sus áreas. Eso es lo que primero tenemos que aprender. Y después de eso ya, como dice John ahí, hay que empezar a armar ítems, ¿no? Ítems para sacar el presupuesto. Lo que él está ya viendo es el presupuesto. Y para poder hacer el presupuesto tienes que tener ítems. Entonces, por ejemplo, a ver, en resumen de lo que hemos estado comentando, se tiene que hacer el primer ítem que es instalación de faenas. ¿Eh? Segundo ítem podría ser replanteo. O sea, hay que pagar al topógrafo para que vuelva a ubicar los puntos, hasta dónde hay que hacer el corte, los chaflanes de corte, de relleno, todo eso tienes que pagar. O sea, tienen que alguien o un equipo, una brigada de topógrafos tiene que estar haciendo el estacado y todo eso. Entonces, ese es un segundo ítem. Un tercero se correspondería, digamos, si no quiero separar mucho, porque podría poner digamos, letreros para el proyecto de la carretera para indicar qué institución está haciendo el proyecto, cuánto cuesta, cuántos kilómetros. Generalmente hacen propaganda de ese estilo. Pero no conviene poner en otro ítem, sino directamente en instalación de faenas, todas esas cosas se ponen. Entonces, para no estar haciendo muchos ítems, es lo que le decía yo, también no vale la pena desglosar demasiado. Bueno, entonces movimiento de tierras. En movimiento de tierras tenemos corte y relleno, ¿no ve? Entonces, no puedo poner ahí corte y el otro relleno, así, no. El corte cambia, porque si es un suelo fino, el costo es diferente a un suelo que es puro roca. O sea, el roca no se mueve fácilmente, entonces hay que hacer voladuras. Entonces tiene otro costo. Y si es una roca fraccionada, o sea, medio deteriorada, que es más o menos fácil, también semidura se define y se pone un ítem. Excavación en roca semidura, excavación en roca dura. Puedo ir diferenciando así, pero para no complicarnos, yo puedo poner excavación en roca, listo, tiene un costo. Excavación común tiene otro costo, listo, así haríamos. Pero cuando uno no sabe bien y no sabes diferenciar entre roca y suelo común, entonces John mismo dijo, yo he usado bastante excavación no clasificada. O sea que no se sabe cuánto es de suelo y cuánto es de roca. Eso quiere decir que va a tener un costo un poco más alto que de un suelo común. O sea, va a ser más carito, pero esperamos nosotros en el presupuesto de colocar lo correcto, no con mucha roca, porque si no va a costar $80 cada cubo y es una fantasía, entonces hay que tratar de poner costos reales, ¿no? O sea, que signifique $20 cada cubo y es harto. Entonces, esa es la excavación en roca. Listo. Después tenemos el terraplén o relleno. Generalmente el relleno lo hacemos del material que sobra del corte. Entonces, con eso rellenamos. Y si no está a mucha distancia, por eso hacemos la rasante y tratamos de compartir que el corte y el relleno se repartan, ¿no ve? Especialmente en terrenos de montaña. En cambio, en terrenos de planos no va a haber casi corte, todo va a ser relleno y relleno y relleno, como es en el Chapare. Entonces, el relleno tienes que ir trayendo material de algún lado. Entonces, tienes que pagar por ese transporte de ese material para rellenar. Entonces, vas a ir pagando y ahí en el ítem de terraplén va a aparecer el costo
del transporte, tiene que aparecer, porque no vale la pena poner material para el relleno, compactado para el relleno, o sea, no, preferible es todo colocar en un solo ítem, ¿no? Entonces te evitas muchos problemas. Provisión y colocado y extendido y compactado del material para terraplenar. Listo, ese es el ítem, está completito. Ahí vas a tener que poner por cubo cuánto vas a gastar o cuánto vas a pagar, digamos, si quieres. Después viene otro ítem. ¿Cuál sería el siguiente? El siguiente sería para pavimentos. O sea, si voy a pavimentar. Entonces, ahí tienes que colocar eh, subrasante mejorada, cuánto voy a colocar, capa subbase granular, cuánto voy a colocar, pero no directamente así capa subbase, sino tienes que decir provisión, colocado, extendido y compactado, capa subbase. Listo, ahí está por cubo. Entonces vas a pagar por cubo. El otro, provisión, colocado, extendido y compactado de la capa base, o sea, material granular, también vamos a suponer que voy a hacer. Entonces, coloque por cubo. El riego de imprimación, o sea, por metro cuadrado, cuánto voy a ir gastando. Entonces, ahí hay que hacer en el análisis de costo el rendimiento. El rendimiento cuando es riego de imprimación es 1,1 a 2,2 litros por metro cuadrado. Entonces, hay que colocar el costo del asfalto líquido y sacar su costo. Ese costo más o menos sale $2, $2.50, ya es muy buen precio del riego de imprimación por metro cuadrado, ¿no? Entonces, que es muy buen precio, pues, es decir, normalmente debería ser 1,50, 1,20, así, el metro cuadrado del riego de imprimación. Después viene el concreto asfáltico en caliente. Entonces, ahí no vas a poner concreto asfáltico en caliente. Generalmente se pone provisión, extendido y compactado de la mezcla asfáltica. De esto, eso está lo que hay que hacer en la planta, lo que hay que seleccionar el material, el extendido en la calzada y la compactación. Todo eso es un solo costo. Así vale la pena porque a veces cuando uno dice provisión, un costo. Extendido, otro costo, no, es mucho lío, mucha complicación. Preferible es mantener uno solo todos y sacar el costo así unitario para ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, provisión, colocado, extendido, todo eso tiene sus costos y así se va haciendo. Después terminas eso, pasas al drenaje, excavación para hacer las alcantarillas, tubo, qué diámetros de tubo se usan en carreteras. El mínimo es 600 milímetros, 600 milímetros son 60 centímetros, de ahí hacia arriba. Pero si ustedes ven en las carreteras van a ver tubos de 1.000 metros o 1.000 milímetros. 1.000 milímetros es 1 metro de diámetro. Eso es común, utilizar ese diámetro. No usamos de 30 centímetros. ¿Por qué no usamos de 30 centímetros? Aunque tengas una quebrada y salga un meadito de gato, digamos, apenas gotitas. No se coloca de 30 centímetros, se pone de 600 milímetros, o sea, 60 centímetros el tubo como mínimo. ¿Y por qué pongo ese tubo de ese diámetro? Porque tenemos que, generalmente en las carreteras rurales hay deslizamientos, derrumbes y se entra material a los tubos. Entonces, si yo le pongo un tubo de diámetro muy pequeño, se va a colmatar, se va a llenar de tierra, digamos, y no vas a poder limpiar. O sea, se quedó ahí, o sea, anulado esa alcantarilla. Entonces, si tú pones mínimo de 600 milímetros, o sea, 60 centímetros, tú puedes entrar, o sea, un obrero puede entrar y limpiar, sacar todo ese material. Entonces, por eso es que se aconseja mínimo a partir de 60 centímetros de diámetro las alcantarillas, ¿ya? Y vas colocando después los gaviones, o sea, puedes poner los aleros. Las alcantarillas tienen unos aleros. Pueden ser de mampostería de piedra, pueden ser de hormigón ciclopio, pueden ser de hormigón. Y así vas haciendo eh, el desglose de todos los sitios. Y después viene, por ejemplo, señalización ya también.
tengo que poner señales. Entonces, hay señales horizontales que son marcas en el pavimento. Eso se paga por metro cuadrado de pintura, si es que estás en una vía importante. También tenemos que hacer señales verticales. Las señales verticales son esos postes que si tengo ahí, tenemos señales preventivas, reglamentarias, o informativas. Entonces, tenemos que hacer costos de cada uno de estos tipos de señales y los agrupo. Señales preventivas tienen generalmente unas dimensiones, entonces, por costo unitario, directo así. Señales preventivas, tienes otras dimensiones de su plancha, de su placa, y colocas un costo unitario. Señales informativas, ahí vas sacando un resumen y depende que algunos van a ser unas placas más largas, otras menos. Puedes estimar cuál sería el promedio y pones ahí un solo costo. Ya tienes los costos de las señales. Si tienes aporticado, como por ejemplo en la avenida Blanco Galindo, hay unos postes aporticados ahí, eso tienen otro costo. Entonces puedes poner señales aporticadas, etcétera. Luego terminas, digamos, con la limpieza. O sea, para hacer una carretera tienes que al final hacer una limpieza general y puedes estimar un costo global. Ahí pones global, no voy a hacer un desglose detallado, sino global va a ser $3,000 o 5,000, depende qué longitud, etcétera, ¿no? Entonces, así se termina un presupuesto de una carretera, ¿ya? Más o menos, para que, como John un poco más ahí está ubicado, entonces estoy explicando. ¿Listo? ¿No? No sé si me han entendido o no. ¿Más o menos? Bueno, ya se me han dormido. Por eso que yo digo, estos cursos virtuales parece que los hago dormir. Y a veces uno está mirando y durmiéndose porque no está entendiendo muy rápido. Tal vez hablo, pero trato de reiterar. Por eso es que espero que me entiendan. Bueno, volvamos entonces a la presentación. Muy bien, gracias, Lucía. Gracias. Me están aclarando algunos. Ya, vamos a presentar, vamos a continuar entonces, ¿ya? ¿Listo? Vamos a buscar. Estábamos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos queriendo repasar para que no nos olvidemos. Para calcular los volúmenes, les he dicho, tenemos en los paquetes, en los programas, en el AutoCivil 3D, en diferentes programas, utilizan este tipo de volúmenes que se llaman el prismoide, que tenemos dos áreas algo similares, donde tenemos aquí, por ejemplo, es corte y corte. ¿Y por qué sé que es corte? Porque el terreno natural es aquí y vamos a bajar hasta aquí, hasta la banca. Este es el lugar de la construcción de la carretera. Entonces, todo esto hay que sacar. Eso quiere decir que este es un talud de corte y hay que sacar todo este material. Y tenemos aquí se nos forma una figura geométrica y tenemos otra área que es el área media y en la sección 2, el área 2. Entonces, de aquí podemos determinar o estimar cuánto sería el volumen, ¿no? Para eso, cuando tenemos figuras algo semejantes y el mismo tipo de obra, o sea, por ejemplo, corte y corte, no puedo mezclar corte con terraplén. Una cosa, y justo lo que decía uno de John, su compañero, el terraplén es una cosa, eso tiene un costo. El corte tiene otro costo, no es el mismo. Entonces, en este caso estamos haciendo, este es el terreno natural por donde va la manito del mouse y tenemos corte y corte. Bueno, ¿y en qué longitud? La primera sección y la segunda, esta es la longitud de este volumen que quiero determinar. O sea, tengo que determinar el área y por la longitud voy a saber el volumen. ¿No ve? Entonces se utiliza una fórmula que se llama el del prismoide. Eso. Cuando tenemos esta conformación, esta era la plataforma, y esta plataforma se reduce, entonces se nos forma
esta figura geométrica que es como un tronco. O sea, tienes un área en la base y aquí tienes menos área, ¿no? Área 2, área 3. El área 3 es menor. Entonces nos está formando aquí, ¿qué cosa? Un tronco. A eso se llama tronco de piramoide. Tronco de piramoide. Y la tercera es esta situación, que empezamos en cero, o sea, aquí es un punto cero que no hay ni corte ni relleno. Aquí si vemos, no hay ni corte ni relleno. Y de ahí empieza a ver qué cosa. Esto es un terraplén, porque el camino va a estar aquí y el terreno era aquí abajo. Entonces hay que rellenar todo esto. El área 4 es rellenar. Entonces todo esto hay que rellenar desde aquí, desde este. Entonces la longitud L2 es desde la sección 2 hasta la sección 3. Entonces a eso hemos dicho en la anterior clase, se llama piramoide. Entonces las fórmulas están dadas aquí, ¿no? Hemos revisado, hemos visto que tenemos el volumen que del prismoide, podemos usar esta, ¿no? Simplificando estaría esta. Del piramoide estaría esta, sería la fórmula del piramoide, de la pirámide aquí de esta A4, este piramoide. Entonces, aquí solamente es general, ¿no? Volumen, nada más. El área, ¿cuál sería en este caso si estuviéramos viendo? Tendría que decir área 4, por la longitud L2, ¿no? Para poder sacar esto, L2 aquí, y entre 3. Eso es la fórmula del piramoide. Y el otro que tenemos es el tronco del piramoide, ¿no? Este de aquí, del 2 al 3, entre 2, área 2 y área 3. Ese es el tronco del piramoide. Para sacar ese volumen del tronco del piramoide se usa esta forma, ¿no? El área 1 más el área 2, o sea, en este caso estaríamos queriendo reemplazar a esta fórmula, sería L2, esto, L2, ¿no? En vez de L2, entre 3. Área 1, o sea, sería, en vez de A1, es A2. El otro, A3, ¿no? Para sacar el área del tronco del piramoide. Entonces, A3. A2 y A3, raíz cuadrada de eso, y tenemos el volumen del tronco del piramoide. Listo. Entonces, aquí está, bueno, aquí ya está dando con sus números, ¿no? O sea, con las letras que corresponden. Esto es lo que estaba haciendo. Pero está bien. Entre la sección 2 y 3 sería L2 entre 3 por el área 2 más el área 3 más la raíz cuadrada de A2 por A3. ¿No? Eso es para sacar el tronco del piramoide en corte. Y en relleno, entre la sección 2 y 3, para sacar el relleno o terraplén, que es lo mismo, relleno o terraplén es lo mismo, dice que usamos el volumen del piramoide. Entonces, este volumen del piramoide. Y ese volumen del piramoide es el área 4, lo que les decía hace rato, ¿no? Es el área 4, multiplicado por esta longitud L2, aquí está L2 entre 3, que la fórmula general estaba aquí. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Esta fórmula general que sirve para calcular el piramoide. Esta otra para el tronco del piramoide, esta otra, ¿no? O sea, o que está aquí, esta es la fórmula general, este ya es para ese dibujo de la sección 2 y 3, 3, ¿no? O sea, es detallando entre 2 y 3, entre esta sección y esta, estamos con las letras, ¿no? Pero si generalizo es así, ¿no? El área de uno, del otro y la raíz. Listo, ese es tronco del piramoide. Y el del prismoide vendría a ser esta. ¿Listo? Eso es lo que hemos repasado. Bueno, después vimos que los topógrafos hacen una cartera que se llama de chaflanes. Aquí tenemos una cartera de chaflanes. Generalmente empiezan de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, el kilómetro 00, después está kilómetro 0 más 10. O sea, nosotros hemos dicho que esto debe ser cada 20 metros, ¿no ve? Pero aquí está queriendo hacer una explicación de una carretera secundaria de 30 metros de longitud y 10 metros de ancho de banca y que tienen estos chaflanes a la izquierda y estos a la derecha, el extremo, digamos. Estos.
el extremo. ¿A qué distancia? A 13,2 del eje. De este eje a 13,2 a la derecha está 5,4. O sea, y hemos dicho que cuando tenemos más, ¿qué significa? Es terraplén, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo eso. Tenemos la misma, lo mismo que hemos visto, 5,4 aquí, y vamos a ver cómo es aquí está. Esto es un esquema tridimensional de esta información de la cartera de chaflanes. Entonces, aquí tenemos más 4,2. Entonces, vamos a ir viendo con dónde está. Aquí, más 4,2, en el eje. Ese es en el eje. Este es la progresiva kilómetro 0 más 0. Aquí empieza la primera sección. Esto, aquí está el terreno natural. Y hay que rellenar, hay que rellenar. Entonces, por eso es que dice, si yo no tuviera este esquema, yo podría mirar aquí, dice más, eso quiere decir terraplenar, más 4,2 en el eje, allí en el eje. ¿En qué sección? Aquí está la primera sección, kilómetro 00. En la otra sección es el kilómetro 0 más 0,10, la otra es 15, o sea, distancia de 5 metros. Aquí hay 20, 24, 30, estas distancias son para un trabajo de un ejemplo, ¿no? Pero nosotros sí estamos haciendo como John me preguntaba, cada 20 metros. O sea, tomamos aquí 0, el siguiente a 20, el siguiente a 40, el siguiente a 60 y así. Entonces, cuando tenemos esta cartera de chaflanés, porque el topógrafo va a determinar los límites al extremo hasta dónde va a explanarse el camino. La explanación es todo lo que va a haber movimiento de tierras. Dice hasta los 13,2 y a este otro lado, desde el eje a los 9,8 metros. Entonces, a ver, veamos eso. Aquí tenemos desde el eje, desde aquí, que es línea central, este es el eje. Aquí tenemos por ejemplo, ¿qué punto se llama esto? Es la rasante, la cota terminada del camino, aquí, este punto. De aquí mido 9,8, es una distancia horizontal, que es la que tenemos aquí, ¿no ve? Aquí está, 9,8. Y la altura, esta es la altura de rellenar, 3,3. Entonces, si vemos de esa rasante, 3,3, y ese es el punto donde se pone la cartera de chaflanes para terraplén. Aquí está un terraplén, entonces aquí se coloca una estaca y eso quiere decir que tienes que desde este lugar hasta el medio ir avanzando haciendo el relleno. Y aquí tienes otra estaca de chaflán de relleno, de terraplén. Chaflán se dice a la estaca. Entonces, aquí te colocas otra estaca, que es el límite de la explanación, o sea, desde aquí hasta aquí es lo que vamos a hacer el movimiento de tierras, en este caso vamos a rellenar, ¿no? Entonces vamos a rellenar, en el eje hay que rellenar 4,2 metros de altura. En este costado, una vertical es más 5,4, positivo, quiere decir terraplenar, 5,4. Y si lo vemos en la cartera, aquí está, más 5,4. ¿No ven? Y así hemos estado viendo que cada una de estas secciones hacemos su representación. Por ejemplo, aquí, esta última. Esta última dice que estamos en la progresiva kilómetro 0 más 0,30. Entonces, vemos aquí, esta sería la última sección que tengo. Kilómetro 0, bueno, aquí empieza con el 0, aquí está 10, aquí está 15, 20, 24 y aquí está 30. O sea, esta sección es la última. Si se fijan, hay un 0, aquí 0. ¿Qué quiere decir? Que del terraplén que estábamos aquí, estamos pasando ahora a corte. Hay que cortar todo esto. Entonces, aquí hay un punto que es puntos ceros. Ceros se llaman, que no hay ni corte ni relleno. Y ese punto tenemos que saber a qué distancia está del eje. Entonces, aquí no está dándonos a qué distancia, pero sí en la cartera de chaflanes tiene que estar. ¿Ve? Aquí está. Cartera de chaflanes o libreta de los chaflanes, que son las estacas en los extremos. Esos son, aquí por ejemplo, aquí voy a poner la estaca y aquí voy a poner la estaca, ¿no? En la parte. Entonces, ¿qué quiere decir? 0 a 3,4 metros. A 3,4 metros tengo
Esto de aquí a 3,4 está este 0,0. La altura aquí en este es menos 2,4, que quiere decir que hay que hacer un corte. Si revisamos, aquí está menos. Ya no dice más, dice menos. Entonces quiere decir, no es esta sección, ¿no? Esa es la siguiente. Por eso, hace un rato cuando yo estaba queriendo explicar, la estaca de chaflán estaría aquí arriba y aquí arriba, pero en este caso las estacas de chaflán, como son de terraplén, están abajo. O sea, es este punto, aquí abajo y aquí abajo. Entonces, en el último, cuando estoy hablando de la última sección, desde el eje hasta este extremo mide 10,2 y ahí tengo que bajar, tengo que terraplenar 3,6. Entonces, ¿dónde está? Aquí está, 10,2 es la distancia desde el eje, o distancia horizontal. ¿Y cuánto voy a terraplenar? 3,6 de altura. Aquí voy a terraplenar, ¿cuánto? 2,4. Si revisamos, aquí está 2,4. Pero ya no estamos terraplenando, estamos haciendo un corte. O sea, estamos cortando en 2,4. ¿Por qué estoy cortando? Porque aquí dice menos. Entonces, si revisamos aquí, aquí dice menos 2,4. Entonces, era positivos cuando vean, así, cuando vean en una cartera de chaflanes, eso es terraplén. Cuando ven negativos por convención, eso quiere decir que es corte. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos menos 9,3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que debemos hacer un corte, ¿sí?, de 9,3 de altura. ¿A qué distancia desde el eje? 9,4. ¿Dónde está ese 9,4? 9,3 a 9,4. Aquí está. 9,4. En el denominador están las distancias y en el numerador están las alturas, las cotas, alturas. Aquí está 0, ¿no ve? Y hay otro 0 también, que es en la progresiva o la sección kilómetro 0 más 0,20. Dice que hay 0 que cambia del terraplén, que es aquí positivo, positivo, al corte. Aquí está negativo. O sea, de positivo cambia a negativo. ¿A qué distancia del eje está? A 1,6. Eso podemos visualizar aquí. Esta es la sección, aquí está. Esta es la sección. Kilómetro 0 más 0,20. Medimos una distancia, esto es 1, la altura, a ver, por si acaso, para que vayan viendo que es así. 1, aquí está 1. Es este terraplén, 1. En el kilómetro 0 más 0,20. A 1,60 es 0. Entonces, aquí vemos a 1,60, o sea, no está indicando esa 1,60, pero sí te está colocando que es 0. Aquí está 0. 0 quiere decir que no hay ni corte ni relleno. O sea, está cambiando. Del terraplén está cambiando ahora a corte. Y el siguiente es menos, ya no es más, ¿no ve? Menos 3,5. 3,5. A 3,6 estamos en este. 3,6. Entonces, a ver, vuelvo a ver. Aquí está 3,6. El otro era 3,5. ¿No? Entonces, aquí está la explicación de esa cartera de chaflanes, ¿no? O sea, para que entiendan. Y los ceros. Los ceros es cuando no hay ni corte ni relleno. ¿Tenemos cuántos ceros? Tenemos 2 aquí. 1 y otro. 2 nomás estoy viendo. Sí. 2. ¿No? Entonces, si revisamos en la cartera de chaflanes, tenemos aquí 0 y 0. Entonces, 2. Y aquí hay un hito. Aquí hay uno. Hay uno en el eje, la progresiva kilómetro 0 más 0,24. Está en el eje, está 0, 0. A ver, vamos a ver. Aquí, 0,24, esta es la sección. Y aquí tenemos en el eje, esta es la línea central dice, es la raya con punto. En esta sección, aquí hay ni corte ni relleno, porque está de terraplén, de relleno, ahora está yendo a corte. Entonces, aquí en el eje, cabalito, nos da 0. ¿No? Entonces, 0, aquí está. 0 en el kilómetro 0 más 0,24. ¿Listo? Entonces ya tenemos la explicación bien detallada y repasado de nuevo de esta parte de el abscisado. Aquí tienes una abscisa, aquí tienes otra abscisa en diferentes distancias, ¿no? Esto es como
un ejemplo, no siempre tiene que ser cada 20, ¿no? O sea, puedo ir haciendo a diferentes distancias, ¿no? Es un ejemplo así académico para ir viendo, pero ya en proyectos, les he dicho, usamos cada 20 en tramos rectos, ¿no? Para no hacer demasiadas secciones, pero esta es una explicación así de 30 metritos y hemos hecho varias secciones, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta cartera de chaflanes, nosotros vamos a calcular las áreas de las secciones transversales. ¿Cómo se calcula? A través de aquí dice, por el método de la regla de las cruces. ¿Ah? Entonces, ese método de la regla de las cruces consiste en lo siguiente. De ese mismo ejemplo estamos viendo. La primera, kilómetro 0 más 0, este es terraplén. Al kilómetro 0 más 10, sigo con terraplén. Y aquí está anotadito, terraplén, para que se den cuenta. Y ya no tengo que poner si es positivo o negativo. Aquí ya directamente se coloca, digamos, aquí es terraplén. Y en el denominador ya no se pone la progresiva. Cuando voy a hacer la regla de las cruces, se coloca 0, 0, 0, 0, 0 por convención. Así se hace. ¿De dónde estoy sacando esto? Hay una demostración de cómo se calculan las áreas, ¿no? Entonces, aquí es la aplicación directamente, la aplicación. Entonces, el procedimiento que se hace es, en el eje, este es el eje, colocar en el denominador, no la progresiva, sino 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es la primera explicación. La segunda, nosotros tenemos nuestra cartera de chaflanes que va uno a 5,4, el otro 3,5 a una distancia de 9,8 y 13,2. Si se acuerdan, eso es lo que tenemos aquí. 3,3, 9,8, 5,4, 13,2. Entonces, esos datos los estoy pasando para hacer el cálculo del área, de las reglas de las cruces, ¿no? Entonces, he puesto aquí, listo. ¿Y qué hay que hacer para poder utilizar esta regla de las cruces? Se coloca a los dos extremos 0 sobre la banca entre 2. Eso es, así se define para hacer la regla de las cruces. Entonces, a los dos extremos pongo 0, estamos en un tramo recto. Y la banca entre 2, o sea, B entre 2. ¿Cuánto es la banca? Si revisamos, aquí tiene que decirnos, aquí, este es el ejemplo, 5,4. Un tramo de una carretera secundaria de 30 metros, aquí está, hasta 30 metros de longitud y 10 metros de ancho de banca. Entonces, estamos agarrando 10 metros de ancho de banca. Este de aquí hasta aquí es 10 metros. Entonces, la banca entre 2 se aumenta a los dos costados para hacer las reglas de las cruces, por si acaso, por convención. Entonces, 0 entre B, que es la banca, 10 entre 2, 5. Aquí al otro extremo, 10 entre 2, 5. O sea, se pone el B medios a los dos costados. Tramos rectos, ¿ya? Entonces, de esa forma voy rellenando y armando estas fórmulas, digamos, o para armar la ecuación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, igual, aumento 0 sobre banca entre 2, aquí 0 sobre la banca entre 2. En el eje va a ser 2,4, ¿no ves? 2,4 de dónde estoy sacando, de aquí, 2,4, pero ya no con signo. Esto quiere decir que es corte, ¿no ven? Negativo. Entonces, directamente, para ir aprendiendo, aquí le están colocando a ustedes corte. ¿Que empieza dónde? Desde este 0, donde hay cambio. En el numerador, cuando cambia, o sea, cuando tenemos 0, 0, ahí es donde, hasta aquí, es terraplén, esta parte, y de aquí a este lado es corte. Por eso aquí dice corte, terraplén, hasta el 0. En este caso, por ejemplo, igual. Aquí es el límite 0, 0 en el numerador cuando dice no hay ni corte ni relleno. Entonces, hasta aquí es terraplén y de aquí es corte. ¿Y por qué digo que es terraplén? Por si acaso, si no me están entendiendo. Si vemos, aquí tenemos positivo. Eso cuando es positivo les he dicho que es terraplén. Terraplén, cuando estoy haciendo la cartera de chaflanes.
y llegas a un límite y de aquí cambia de signo. En vez de positivo ya también es negativo. Por lo tanto, esto es corte, ¿no? Esta parte es corte. Esta parte de aquí a este lado, relleno, terraplén. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces aquí corte y terraplén, ¿no ve? Entonces, ya hemos armado la regla de las cruces. A ver, repasemos. Primero, en el eje hay que poner en el denominador 0. En vez de la progresiva se pone 0. Y después los otros datos sin signo para que podamos entender. Esta primera era terraplén, ¿no ve? Del dibujo y del cartera de chaflans. Segundo paso que hay que hacer. Vamos a aumentar a los dos extremos 0 sobre la banca entre 2. Entonces entramos recto 0 sobre la banca entre 2. Entonces por eso la banca era 10 entre 2, 5. Aquí 5, 0, 5. Toditos están. Es un artificio el hecho para poder hacer la regla de las cruces. Esto estoy colocando aquí 0 sobre 5. Cuando nosotros queremos hacer la demostración de estas reglas de las cruces que están en libros de topografía, aumentan estas cositas. Y por eso es que aquí estamos colocando. ¿Ya? Entonces, tenemos a los costados. Empecemos con la primera, por lo menos. Quiero calcular el área de esta primera, que es terraplén. Sección de la abscisa, kilómetro 0 más 0. Esta es la sección de la abscisa. ¿A ver? Entonces, ¿cómo se empieza? Se empieza del lado izquierdo. Esta raya continua, debemos hacer multiplicaciones. Entonces dice, para calcular el área, utilizando la regla de las cruces, se utiliza 2 veces A, si quieren así podemos empezar, o aquí directamente ya está pasando a dividir. Pero digamos, la fórmula original sería 2 veces A es igual a estas rayas que son continuas, hay que multiplicar 5 por 3,3. Y aquí está, 5 por 3,3. Otra raya, fíjense, esta es la regla de las cruces. Aquí en el eje se cambia de sentido. O sea, aquí voy una, otra, y aquí está el eje, cambio de sentido, ya también hacia abajo. Entonces, hago 5 por 3,3. Aquí está, 5 por 3,3. Más, todos estos son positivos, las rayas continuas que estoy queriendo hacer son positivas. Entonces, más 9,8 por 4,2. Fíjense, 9,8 por 4,2. En el eje se cambian las rayas en este sentido. 4,2 por 13,2. 4,2 por 13,2. Y la otra sería 5,4 por 5. 5,4 por 5. Listo. Menos, ¿qué cuáles? Las segmentadas. O sea, las segmentadas, por ejemplo, aquí tengo esta segmentadita. 0, o sea, hay que restar ya también. Cuando son segmentadas son menos. 0 por 13,2, 0. 5,4 por 0, 0. En este otro sentido, estas son las segmentadas. 0 por 3,3, 0. Y 9,8 por 0, 0. Entonces, solamente tenemos las positivas. Y hago la operación de esto. El 2 que les decía que puedo poner aquí, puedo ponerlo directamente en el denominador. Hago esta operación y tenemos 70,05 metros cuadrados. O sea, el cálculo del área utilizando la regla de las cruces viene a ser de 70,05 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, el día de mañana vamos a seguir avanzando. Nos hemos atrasado, ya es 8:10. Voy a empezar otra materia. Entonces, mañana continuamos y terminamos. Ustedes pueden estar repasando de su libro para saber más, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a concluir en esta parte y mañana continuamos. ¿Listo? Hasta mañana.